y el nacionalismo que existe en Galicia fundamentalmente en el siglo XX es un nacionalismo de izquierdas, más o menos de izquierda en el caso del BNG. Quizá porque la derecha española parece tener predilección por los caudillos gallegos, como puede ser el general Franco, el señor Fraga, el señor Rajoy o el señor Núñez Feijóo, electoralmente Galicia ha sido considerado un feudo de los conservadores. También ha influido que los nacionalistas gallegos nunca han estado especialmente unidos si exceptuamos las municipales de 1979 con aquellas candidaturas de Unidad Gallega que llevaron a la alcaldía de La Coruña al señor don Domingo Merino. Después comenzó una etapa de muchas distensiones y fricciones y escisiones, y cuando llegamos a las elecciones autonómicas del año 1985, el nacionalismo gallego estaba dividido, digámoslo así, en tres grandes grupos diferenciados. El mayoritario era el grupo conocido como Coalición Galega, que era un nacionalismo que buscaba ser el equivalente a Convergencia Democrática, de hecho eran aliados del señor Miquel Roca en el Parlamento gallego. Luego habría una escisión en Coalición Galega, el que era su candidato, que era don Pablo González Mariñas, se iría de Coalición Galega para fundar su propio partido, el Partido Nacionalista Gallego. Y al mando de Coalición Galega quedaría el señor don José Luis Barreiro, que lideraba una escisión de Alianza Popular en Galicia. Eso era el grupo de Coalición Galega y Partido Nacionalista Galego, lo que podríamos llamar un nacionalismo de derechas. En el campo de un nacionalismo más socialdemócrata y progresista estaba el PSG Esquerda de Gallega, un partido liderado por el señor don Camilo Nogueira. Si Coalición Galega era la tercera fuerza política con 11 escaños, en el caso del PSG Esquerda Galega, del señor Nogueira, ellos tenían 3 escaños en el Parlamento gallego. Y, en tercer lugar, el grupo más minoritario, la coalición Bloque Nacionalista Galego, el BNG, que solo tenía un diputado en el Parlamento gallego, que era el señor don José Manuel Beiras, que era el portavoz nacional del BNG. Hay que decir que el BNG, digamos que se sostenía bajo dos pesos políticos. Uno, el de la propia personalidad del señor Beiras, que lideraba un pequeño partido político gallego llamado Esquerda Nacionalista, y segundo, el gran peso político del BNG, el partido Unión de Pobo Galego del señor don Bautista Álvarez. Un partido político que era el mayoritario dentro de la coalición BNG, que se declaraba independentista, marxista-leninista y que despertaba muchos recelos porque era bastante más radical en lo ideológico que Esquerra Republicana de Cataluña, porque seguía reivindicando el leninismo cuando ya no lo hacía ni el Partido Comunista de España, y según la prensa más derechista también eran el equivalente a Herri Batasuna en Galicia, les llamaban los batasunos gallegos, aunque Unión de Pobo Galego nunca justificó la violencia como sí lo hizo Herri Batasuna hasta el año 2011. En las elecciones gallegas de 1989 se produce el gran cambio del mapa político en Galicia porque el señor don Manuel Fraga irrumpe en política iniciando una etapa de mayorías absolutas para el Partido Popular en Galicia. Coalición Galega se desmorona, porque además su líder se verá implicado en una investigación judicial, y el BNG asciende a la tercera posición en el Parlamento gallego. A partir de ese momento, para ser por tanto el BNG y no Coalición Galega el principal referente del nacionalismo gallego. El Partido Nacionalista Galego, que no ha obtenido representación en las elecciones del año 89, se integra en el BNG, dentro de lo original que era que un partido que se definía de centro-derecha como el Partido Nacionalista Galego se integrara en una coalición como el BNG, controlada por un partido como Unión de Pobo Galego que decía ser marxista-leninista. En ese momento el señor Camilo Nogueira dice que él quiere que su partido sea una alternativa a los partidos de ámbito nacional, que eran PP y PSOE, y también al nacionalismo radical, en donde situaba el BNG. Y entonces hace que su PSG-EG cambie de nombre a Unidad Galega y llegue a un acuerdo con Izquierda Unida en Galicia para presentarse en coalición en las siguientes elecciones autonómicas, las del año 1993. En esas elecciones vuelve a ganar el señor Fraga con mayoría absoluta, el BNG del señor Beiras vuelve a quedar en tercera posición, y en lo que se refiere a ese proyecto del señor Nogueira de Unidad Galega / Izquierda Unida, pasa de 2 escaños a 0. Tras esa derrota, el señor Nogueira acepta su derrota y integra Unidad Galega en el Bloque Nacionalista Galego, donde por tanto se han ido uniendo todas las familias del nacionalismo gallego. Galicia es
una nación y es un pueblo que está siendo expoliado económicamente desde hace mucho tiempo y en la coyuntura actual absolutamente expoliado. Y está expoliado en aras de un interés común de razones de Estado de un Estado español. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hasta se dice que nosotros tenemos que estar subvencionados porque somos muy pobres y si no existiese el Estado español, ¿qué iba a ser nosotros? Que corten las amarras y veríamos qué pasaba. Tras esa unión llegamos a las siguientes elecciones autonómicas, las del año 1997, y en ellas los socialistas, liderados por don Abel Caballero, se pegan un tortazo monumental porque se produce el primer sorpaso, es decir, que el BNG queda por delante de los socialistas gallegos y se convierte en la segunda fuerza política en Galicia. Este éxito coincide con otro que se ha producido en 1996, que es que el BNG ha logrado por primera vez representación en el Congreso de los Diputados de Madrid en unas elecciones generales. Algo que hasta ese momento solo había conseguido Coalición Galega en el año 86. Y además, en el 99 consiguen un eurodiputado que es precisamente el señor don Camilo Nogueira. Parecía, por tanto, que el BNG estaba en línea ascendente. Aunque en las autonómicas del año 2001 siguen siendo segunda fuerza, pero el PSOE se les va acercando y de hecho empata en escaños con ellos. En ese momento, cuando el señor Beiras decide retirarse, porque se considera que ya ha estado al frente de una etapa muy larga al frente del BNG, se convoca una asamblea para elegir a un nuevo portavoz nacional del BNG, se presentan dos candidatos, el señor don Camilo Nogueira y el señor don Anxo Quintana, y gana el señor don Anxo Quintana, que aunque no es afiliado, es considerado el candidato apoyado por Unión de Pobo Galego. Yo creo que el único separatista que hay hoy en el Estado español es el señor Aznar, ¿no? Que se separa tanto de todo el mundo que al final lo acabará consiguiendo. Nosotros somos nacionalistas. Somos una fuerza política nacionalista que entiende que Galicia como nación tiene que tener otro lugar institucional dentro del Estado español y dentro de Europa. Nosotros pensamos que es necesario que Galicia pelee democráticamente por tener un nuevo contrato con el Estado español. Y no tanto porque sea necesario modificar el marco jurídico político actual. Nosotros como fuerza nacionalista aspiramos a que democráticamente y partiendo del actual marco constitucional podamos evolucionar hacia un Estado plurinacional. Pero nuestra prioridad hoy, y cuando hablamos de ese nuevo contrato, es conseguir que Galicia juegue un papel diferente dentro del Estado español al que jugó tradicionalmente. No puede ser que Galicia sea la pariente pobre. En las autonómicas del año 2005, el BNG baja en diputados porque sube muchísimo el PSOE con el señor Touriño, pero no puede considerarse una derrota dado que por primera vez PSOE y BNG juntos suman mayoría absoluta y por tanto consiguen desbancar al señor Fraga del poder en Galicia. Se forma el gobierno bipartido PSOE-BNG que durará solo una legislatura, porque en la siguiente, la del año 2009, llegará el señor Núñez Feijóo, conquistará otra vez la mayoría absoluta ante el descenso de votos tanto del PSOE como del BNG. Y ante esa derrota, el señor don Anxo Quintana presentará su dimisión como portavoz nacional del BNG. De hecho, no solo se retirará de la política, sino que un tiempo después se dará de baja del BNG diciendo que no comparte la línea que ha seguido el BNG después de su salida de la dirección. Por carta e vía WhatsApp. Así formalizaba Anxo Quintana a súa baixa do BNG o pasado martes. Abandona o partido no que militou durante 34 anos porque non comparte o seu proxecto político actual. Para reemplazar al señor Quintana se convoca una asamblea en la que se presentan dos candidatos para ser portavoces nacionales del BNG. Uno, el señor don Guillerme Vázquez y otro el señor don Carlos Aymerich. Gana el señor don Guillerme Vázquez, que aunque no es afiliado a ningún partido, es el que está apoyado por Unión de Pobo Galego. A partir de ese momento comienza una etapa de bastante tensión interna en el BNG, porque además van cobrando fuerza lo que podríamos llamar los grupos de oposición interna. Por un lado estaría Mais Galiza, que es el grupo que lideraba el mencionado señor Carlos Aymerich, y por otro lado el sector denominado Encontro Irmandiño, que es el que lidera el fundador, el señor Beiras. La lucha final llega en la asamblea del año 2012, donde se enfrenta abiertamente el sector crítico que propone, se alían Mais Galiza y Encontro Irmandiño, que dicen que el señor Beiras vuelva a ser el portavoz nacional del BNG, aunque no el candidato a presidir la Xunta, que sería el señor Aymerich, pero frente a ello se presenta la candidatura de don Guillerme Vázquez, que es respaldado por Unión do Pobo Galego. E que o Bloque Nacionalista Galego, independentemente das hipotéticas baixas que poida ter, terá altas suficientes para reenchelas.
Estou absolutamente seguro. O líder da UPG, Francisco Rodríguez, deixou entender que a súa presencia nesta lista é para dar un apoio, non para estar na dirección diaria da executiva do BNG. E quero engadir a isto que isto non significa que eu teña un criterio de que as persoas pola súa idade deban ser retiradas. Entre outras cousas, quero dicer que eu teño 66 anos. Creo unha persoa, mentre que está activa, pode estar en todas partes. Agora, creo que é bo que non esteñamos sempre nas mismas partes as mismas persoas. Aquella asamblea dará el triunfo al señor don Guillermo Vázquez y demostrará el control absoluto que tiene Unión de Pobo Galego sobre todos los procesos de votación interna que haya en el BNG. De hecho, el que queda nombrado como candidato es el señor Jorquera, que es afiliado a UPG, y la que queda como portavoz de BNG en el Parlamento gallego es doña Ana Pontón, también afiliada a UPG. Ante eso, se iniciará una cascada de deserciones en el BNG. O grupo político Máis Galiza deixa o BNG para formar unha nova organización nacionalista, incluyendo la del propio señor don José Manuel Beiras, que asumirá que dado que internamente no puede ganar un proceso por el mando en el BNG, lo que hará es combatir desde fuera, creando una nueva candidatura electoral llamada Alternativa Galega de Esquerdas, que además se aliará con Izquierda Unida. O reagrupamento do nacionalismo que sente que o BNG xa non é a casa común. Nin é obxecto da miña preocupación o que fagan persoas que deciden non militar no Bloque Nacionalista Galego. E eu lles pido que non me insistan, porque non lles vou a contestar máis que isto. La lucha llegará en octubre del año 2012, cuando hay elecciones autonómicas gallegas en las que el señor Núñez Feijóo vuelve a ganar por mayoría absoluta, pero en las que en lo que se refiere al nacionalismo gallego, el señor Beiras con su alternativa queda por delante del BNG a razón de 9 escaños contra 7. Nosotros no contábamos con este resultado, francamente, en absoluto. No contábamos con hacer el sorpaso sobre el BNG, que no era nuestro objetivo. Tras esa derrota, el señor don Guillermo Vázquez dimite como portavoz nacional del BNG. Seguirei no Bloque Nacionalista Galego para o que vos teñades a ben considerar, mas tamén direi que non será como portavoz nacional após a conclusión deste debate que hoxe encetamos. En primeiro lugar, porque toca asumir responsabilidades. Por cierto que entre los asesores del señor Beiras en aquella campaña de Alternativa de la Esquerda estaba un profesor universitario madrileño llamado don Pablo Iglesias Turrión. En la siguiente asamblea del BNG, que es la del año 2013, se escoge a un nuevo líder, que es el señor don Xavier Bencé, que es elegido sin oposición y también apoyado por Unión de Pobo Galego. Non sobra ninguén aquí, non sobra ninguén, falta moita xente, precisamos moita inteligencia emocional para conseguilo. Temos que traballar nesa dirección. Pero el BNG no remontará. En el año 2015 hay unas elecciones generales y en aquellas ocurre lo peor que podía pasarle al BNG, que se queda fuera del Congreso de los Diputados, donde estaba desde el año 96, y todo el voto del BNG se va a las nuevas mareas de En Marea, la marca de Podemos en Galicia, que encabeza en las generales la señora doña Yolanda Díaz. Una Yolanda Díaz que en ese momento es portavoz del partido del señor Beiras, que se ha integrado en las mareas. Tanto os cidadáns individuais de todo, individualmente de todo o Estado, canto os povos do Estado exercendo a nosa libre decisión. Este horizonte que se abre, Galiza vai na vanguarda dese proceso. As 4 cabezas de lista da candidatura turnáronse na valoración duns resultados que admitiron como malos en paliativos e moi lonxe das expectativas. Así as cousas, é evidente que non fomos quen de contrarrestar unha intensa campaña televisiva que centrou as expectativas electorais, como todas e todos coñecedes, en 4 forzas políticas estatais e que se presentaban como as únicas opcións reais de voto. Este contexto foi un obstáculo para que nós, candidatura galega, conseguise unha representación propia. Tras esta derrota, el señor Xavier Bencé dimite como líder del BNG. Temos que ampliar a base. Por onde anda hoxe a xente nova, activa, que quere mudar as cousas? Llega a la nueva asamblea y es elegida nueva líder doña Ana Pontón, que es directamente militante de Unión de Pobo Galego.
que nos reconecte con importantes sectores da sociedade galega, porque mantemos que o nacionalismo, que o BNG é vital, non, para poder enfrontar os retos que colectivamente ten o noso país. Pero no pudo impedir que en la repetición electoral de las generales en 2016 el BNG vuelva a quedarse fuera con aún peores resultados a los que había obtenido en 2015. Nós éramos conscientes de que estábamos nun contexto moi difícil, nun contexto adverso para o nacionalismo e nunhas eleccións que foron convertidas nunhas eleccións presidenciais cun menú precociñado a 4. De feito, nunca Galiza estuvo tan desaparecida do debate electoral. Pero algo peor, en ese año también hay elecciones autonómicas en Galicia. En esas elecciones, las mareas, apoyadas tanto por Podemos en Galicia como por Izquierda Unida en Galicia, como por el señor Beiras, quedan en segundo lugar por delante de los socialistas y con más del doble de votos que el BNG, que está en una fase de auténtica depresión. A ciudadanía de Galicia díxonos que nós somos hoxe a segunda forza política do Parlamento de Galicia e somos hoxe os que representamos o antagonismo Partido Popular, primeira forza de oposición hoxe e mañán a forza de goberno. Onde claramente conseguimos remontar as enquisas, conseguimos xerar unha grande ilusión ao noso redor e que claramente hoxe nos sitúan nun resultado que non era o que estaba pronosticado. El señor don Xavier Bence, el que había sido líder del BNG, también se da de baja del partido, con lo que con su baja, la del señor Beiras y la del señor Quintana, todos los ex líderes del BNG se habían ido del partido, menos el señor don Guillermo Vázquez. O ex portavoz nacional do BNG, Xavier Bence, catedrático de Economía da Universidade de Santiago, un dos teóricos das propostas económicas dos nacionalistas na última década e que liderou o bloque entre 2013 e 2016, solicitou a baixa da formación nacionalista a través dunha carta remitida á dirección da organización. O encargado de responder hoxe foi o deputado Luís Bará. No BNG non hai persoas con estatus de nobreza ou con pedigrí. Para min a militancia, as persoas, cada unha das persoas militantes son importantes. Xavier Bence abogaba por un achegamento da formación ao espazo de unidade en Marea. Parecía que el BNG iba a ser reemplazado porque su espacio iba a ser ocupado por En Marea. Sin embargo, los hechos serían muy diferentes. Las luchas internas de las mareas de las que ya hemos hablado y los aciertos de la nueva dirección del BNG con doña Ana Pontón lograron una resurrección del partido. Y aunque en las primeras elecciones generales de 2019 vuelve a quedarse fuera, en la repetición electoral de 2019 el BNG recupera su representación parlamentaria en el Parlamento Nacional, demostrando que el antiguo votante del BNG estaba volviendo a casa. A expresión da dignidade política deste país, do orgullo galego, do orgullo de sermos unha nación e da autoestima colectiva do pobo galego. Para que haxa un goberno de progreso, pero a senda dos galegos e das galegas vai a estar no centro da nosa política. Non imos permitir máis discriminacións. Y se termina de confirmar cuando en el año 2020 hay elecciones autonómicas en Galicia, en plena pandemia, las mareas se desploman y doña Ana Pontón consigue que el BNG vuelva a recuperar su posición de segunda fuerza en Galicia, por delante de los restos de las mareas y Podemos, pero también por delante de los socialistas. No que todos e todas colaboremos desde as institucións, os partidos políticos ao conxunto dos axentes sociais e pensamos que nese reto o próximo goberno debe de estar á altura das circunstancias. Nos desde logo tendemos a man para que en Galiza se poda producir un gran acordo de país que nos permita erguer o conxunto da sociedade desta crise. En las últimas elecciones autonómicas del año 2024, en las que el PP con el señor Rueda conseguía otra mayoría absoluta, el BNG con la señora doña Ana Pontón se consolidaba como segunda fuerza política por delante del PSOE y el resto de candidaturas progresistas se quedaban directamente fuera del Parlamento gallego. El señor Beiras reconocía su derrota y después de haber estado apoyando a las mareas, en el 2024 volvía a pedir el voto para el bloque nacionalista galego. Os cambios profundos nunha sociedade a veces levan moito tempo, pero é evidente que neste país xa cambiaron as cousas e eses cambios chegarán. De esta manera, doña Ana Pontón puede presumir de haber llegado al mando de un partido que estaba hecho unos zorros
a haber conseguido que recuperara la posición que había tenido en los mejores tiempos del señor Beiras.